Hola, mi nombre es Constanza Núñez, estudio en IPE Chile y hoy les voy a disertar sobre el conductismo. En la siguiente presentación se abordarán temas como lo es el conductismo, además de sus conceptos, su historia y origen, además de qué es y sus características principales, grandes exponentes del conductismo y por último se darán ejemplos de condicionamientos clásicos y operantes. Conductismo. Conceptos básicos. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información, evento que produce una reacción de un organismo. Respuesta. Cualquier conducta a un organismo que surge como reacción a un estímulo. Condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulo y respuesta. Refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Castigo. Opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Historia. Los diferentes estudios realizados por Darwin a fines del siglo XIX dieron inicio a la aparición de diferentes formas de pensamiento con respecto a las ciencias humanas. Alrededor del año 1913 se empezaron a dar las primeras teorías sobre el conductismo. John Watson fue el primero que inició la nueva escuela del conductismo. Se centraba en lo que se podía observar, estudiaba únicamente los hechos y los comportamientos que eran visibles a los ojos de los estudiosos. Se empezaron a realizar diferentes pruebas de laboratorio pensando que se podía llegar a conocer la forma en la que una persona o animal podía reaccionar ante un estímulo, para lograr conocer lo que había en la mente. Para inicios del siglo XX, Watson sostuvo que la conducta observable como objeto de estudio daba lugar al comportamiento. Ivan Pavlov fue uno de los principales precursores que aportó ideas a la teoría de Watson. Para el año 1920, el conductismo radical floreció y era conocido a nivel mundial. Para la década de los 80 se dio una eclosión con respecto al conductismo, que se volvió indispensable para resolver algunos problemas. Varias teorías conductuales surgieron a base de los estudios realizados previamente del conductismo. Origen del conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson, que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, y niega toda la probabilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Su fundamento teórico está basado en que el estímulo le sigue a una respuesta, siendo ésta el resultado de una interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Considera que la observación externa es la única posible para la constitución de una psicología científica. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Se denomina así a la teoría de aprendizaje animal y humano que se enfoca solo en las conductas observables, descartando las actividades mentales que ocurren en estos procesos. El empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, considerando el entorno como un conjunto estímulo y respuesta. Características principales. El conductismo trata de entender cómo los estímulos del medio ambiente controlan determinadas conductas. El comportamiento y los aprendizajes son consecuencia de los estímulos ambientales. El objetivo de estudio es la conducta que dependerá de la situación, la respuesta y del organismo. El método es absolutamente empírico y en ningún caso será subjetivo. La conducta está sustentada por tres pilares: la situación, la respuesta y el organismo. Se concibe la psicología como una ciencia aplicada cuyo fin es predicción y modificación de la conducta. Principales exponentes del conductismo. Ivan Pavlov fue un fisiólogo ruso muy conocido por sus experimentos con perros, que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico o pavloviano
es el tipo de aprendizaje asociativo más básico en el que un organismo responde a un estímulo ambiental, originalmente neutro, con una respuesta automática. John Watson fue un psicólogo estadounidense que revolucionó por completo el estudio del comportamiento humano con la creación del conductismo, una de las teorías psicológicas más importantes de la historia. Sus ideas dominaron esta rama de la ciencia durante varias décadas del siglo XX. Bruce Skinner fue el pionero de la idea del condicionamiento operante. Skinner no creía que los humanos poseían libre albedrío o un ser interior. Por el contrario, creía que todo el comportamiento de los seres humanos y su personalidad se basaban en las circunstancias extremas y en consecuencia. Experimento condicionamiento clásico. Una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implican respuestas automáticas o reflejas, no conductas voluntarias. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por lo tanto, este es un tipo de aprendizaje según el cual es un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta. Llega a poder provocarla gracias a la conexión asociada a este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Pavlov experimentó con perros. En un principio hacía sonar una campana antes de alimentarlos, así los consideró. Pavlov experimentó con perros. En un principio hacía sonar una campana antes de alimentarlos. Así los condicionó a relacionar dicho sonido a la acción de comer. Una vez establecido este patrón, Pavlov se concentró en la segunda parte del experimento. Al hacer sonar la campana, detectó la secreción de saliva y jugos gástricos, y aquí vino la crueldad de su experimento, ya que abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los perros, para hacer una observación y recolectación inmediata de la muestra. Así pudo mostrar que solo el sonido de la campana activa el sistema digestivo de los perros, sin necesidad de presenciar el alimento. Solo bastaba con el estímulo auditivo con el que se entrenó a los perros, aunque faltara el estímulo del alimento. Finalmente, la última parte del experimento cortó las conexiones entre el sistema nervioso y gástrico. Al hacer sonar la campana, no se segregaron jugos estomacales, demostrando que dicha acción estaba ligada a lo psicológico, controlando lo biológico. Experimento condicionamiento operante. En este sentido, la conducta operante de pulsar la palanca puede ser ejecutada por una rata realizando diferentes respuestas, como por ejemplo, pulsar con una pata, con el morro o con la cola. Todas estas respuestas constituyen el mismo operando. Skinner y el condicionamiento operante. La caja de Skinner. Este aparato permitía que un animal como una rata, aunque también se utilizaran palomas como sujetos experimentales, aprendieran una conducta arbitraria como es pulsar una palanca. Siempre que la realizaran, esta conducta fuera seguida de la presentación inmediata de comida que reforzaría esta conducta operante. La caja diseñada por Skinner se abarca los siguientes elementos: una palanca situada en el interior de la jaula que el animal ha pulsado para obtener comida y está automáticamente conectada al mecanismo que dispensa la pequeña bolita de comida, que caerá dentro del comedero situada junto a la palanca. El mecanismo de registro acumulativo que muestra gráficamente en qué momento y con qué frecuencia responde el animal durante la sesión. En esta presentación pudimos observar qué es el conductismo y aspectos que nos permiten evaluar la conducta humana desde lo interno y cómo puede ser medible. Finalmente se estableció una relación espaciotemporal entre los estímulos y se llevó a postular la teoría de que toda nuestra conducta no es nada más que una cadena de reflejos innatos, y la mayor parte son debido a que aprendimos, los adquirimos con los años, o nos vimos condicionados por el simple hecho de haber sido asociados a ciertas condiciones. Esto fue todo por la presentación de hoy.
Gracias por su atención.